9 minutos de la tarde. Y días atrás leíamos en un portal de noticias cómo el crecimiento de los ETF se estaba dando justamente porque para inversores en tiempos de incertidumbre era una oportunidad. Pero, ¿qué es un ETF? ¿De qué se trata este instrumento financiero? Pues hoy en Mercados Globales le vamos a dedicar unos minutos a entenderlo. Gustavo Sánchez es asesor financiero, contador público en redes @gusinvest. Bienvenido, Gustavo, un gusto conversar contigo. Hola, muchísimas gracias por la invitación, de verdad. Gustavo, para la gente que no es experta en finanzas, ¿qué es un ETF? ¿Qué suponen estas siglas? Mira, ETF, bueno, las siglas significa Exchange Traded Fund, es una palabra muy compleja, pero para explicarlo de forma sencilla, podemos decir que es una cesta que Ujú. contiene varias acciones, ¿ok? Entonces, supongamos que existen distintos tipos de cestas. Entonces, en esta cesta yo quiero colocar acciones de empresas de tecnología. En esta otra cesta quiero colocar empresas del sector salud y así pues. Entonces, cuando yo invierto en un ETF, yo no estoy comprando una acción, yo no estoy estudiando o analizando una empresa para ver si esa empresa es buena y tiene el comportamiento que yo necesito que tenga para proyectarla a futuro, sino que invierto normalmente en una cesta que tenga un comportamiento ascendente en el tiempo. No es que yo voy a comprar una cesta porque, ay, mira, yo voy a invertir aquí porque Gustavo dijo que eso era bueno. No, un ETF yo Ujú. fácilmente puedo comprobarlo en cualquier página, por ejemplo, yahoofinance.com, y veo el comportamiento del ETF más famoso del mundo, que siempre lo utilizo de ejemplo, hay muchos, pero el más famoso es el VOO, se llama así, V pequeña OO, que agrupa a 500 empresas a las 500 empresas de mejor comportamiento de Estados Unidos. ¿Ok? Ujú. Un ETF, si lo hablamos en términos financieros, el concepto sería un instrumento financiero que imita a un índice. Ok, ese índice, el Standard Poor's 500, contiene 500 empresas. Ujú. Esas 500 empresas, para poder estar allí, necesitan tener un comportamiento óptimo, necesitan cumplir con varios requisitos para poder pertenecer a ese grupo que se llama Standard Poor's 500. Ajá. Entonces, si una empresa no cumple con un requisito, se sale y entra otra. Entonces, si yo invertí en ETF, yo no estoy pensando, ni analizando, ni estudiando cuál empresa yo voy a ver para sacarla y cuál voy a ver para meterla. No, simplemente esas empresas, por cumplir con esos requisitos, pues están allá adentro. Y la historia nos ha demostrado que ese grupo de 500 empresas que permanecen allí, entre las que se mantienen, las que salen, las que entran, pero esas 500 que están allí, históricamente tienen un rendimiento positivo de aproximadamente 10% anual. Ojo, hay años en los que puede ser negativo, ¿ok? Por ejemplo, Ujú. 2022 rindió menos 18%, pero 2023 rindió más del 20%. En el 2024 se proyecta que va a rendir más, en el 2021 rindió más. Ujú. Entonces, si yo invierto en esa cesta, no necesito saber de acciones, no necesito entender cómo analizar, sino simplemente la compro de forma constante, de acuerdo al ingreso que yo tenga, de acuerdo a mi presupuesto, y voy acumulando acciones de ETF que, ¿cómo gano yo dinero en eso? Bueno, las acumulo en el tiempo y como históricamente tiene un comportamiento ascendente, pues al cabo de 5, 7, 10, 15 años, pues todo eso que yo vengo comprando constantemente, lo voy a vender y voy a obtener un rendimiento superior, un valor superior al que obtuve cada vez que compraba. Gustavo, pero ¿quién hace esa lista de mercado para meter las cosas en la cesta, esa curaduría? Porque hablas de que hay varios ETFs y mencionaste al más popular. Si estos imitan a lo que son los índices, como por ejemplo Standard Poor's, em, ¿cuál es la diferencia entonces de un ETF y otro? Ok, hay muchos ETF. Nombro Standard Poor's 500, ok, porque es el más famoso, pero por ejemplo, existe otro que se llama Nasdaq, Ujú. que podemos ver Nasdaq como una imagen famosa, que es esa que siempre muestran en las películas cuando se muestra el World Trade Center y Ujú. aparece la publicidad de Nasdaq. Bueno, Nasdaq es la agrupación, es el índice
de las 100 empresas tecnológicas de Estados Unidos. Es otro índice financiero. Claro, pero los Y si yo quiero índices, invertir, perdona que te interrumpa, pero los índices son ETFs. no, Ah, el concepto de ETF lo podemos definir como un instrumento financiero que imita a un índice. mm, ¿Ok? Entonces, si yo quiero invertir en el Standard Poor's 500, yo no puedo comprarle al Standard Poor's 500, yo tengo que invertir en un ETF que lo imite. Si exacto. quiero invertir en Nasdaq, yo no puedo comprar Nasdaq. Ay, mira, yo quiero comprar Nasdaq. No, yo tengo que comprar un ETF que imite al Nasdaq. ¿Ok? Que en este caso podemos poner el ejemplo del más famoso que se llama QQQ, el ETF que imita Nasdaq. Entonces, al yo invertir al yo comprar acciones, porque los puedo comprar como una acción, así como compro una acción de Apple, puedo comprar una acción de un ETF. Entonces, al yo comprar esas acciones de ETF, yo no me preocupo por el comportamiento de una empresa en particular o si quiebran. Sí me tengo que preocupar quizás por el comportamiento del mercado, porque el mercado baja y sube en el Claro. corto plazo, pero en el largo plazo está comprobado históricamente, no lo dice Gustavo Sánchez, no lo dice el que creó el índice, sino que la historia demuestra que el comportamiento de estos principales índices es ascendente. Gustavo, esto entonces, por lo que entiendo, es una alternativa sobre todo para quienes quieren comenzar en el mundo de las finanzas y el mercado de valores, ¿no? Correcto, lo considero una estupenda alternativa y de hecho hay una estadística que comprueba que el 96% de los inversionistas profesionales no superan al índice Standard Poor's 500 en periodos de 15 años. Entonces, ¿qué me dice eso? Que así yo empiece a estudiar inversiones, así yo aprenda, pues en el largo plazo las probabilidades de superar al índice son del 4% o menos. Entonces, como yo, por ejemplo, en tu caso, tú te dedicas a tu profesión, una persona es médico, otro es abogado, como cada quien hace dinero de acuerdo a su profesión y tiene estas estadísticas que le dicen que las probabilidades son 4%, así se dediquen a la inversión, pues ¿sabes qué? Yo prefiero agarrar el dinero que gano, lo aparto, compro en estos instrumentos financieros de forma constante y sé que voy a obtener un resultado positivo en el tiempo sin necesidad de estar estudiando, ni Ujú. apostando a algo peligroso, ni a algo que yo vi que me dijeron que me va a hacer millonario de hoy para mañana, porque eso no existe, pero sí existe invertir con paciencia en mercados financieros que hayan demostrado históricamente su crecimiento. A ver, entonces no son inversiones a corto plazo, son a mediano y largo plazo. Pero por otra parte, hablemos del riesgo, porque decías que en ocasiones puede haber años con rendimientos que quizás no son los esperados. ¿Eso se compensa con el Correcto. paso del tiempo? Sí, de hecho, fíjate, hay algo que dice que no es que haya una inversión buena o mala, sino bueno o malo es el inversionista. Y te voy a poner un ejemplo. Si yo invierto ahorita en el Standard Poor's 500 y yo sé, por todo lo que acabo de hablar en Ujú, estos últimos minutos, que yo sé que el Standard Poor's 500 puede bajar en el corto plazo, él baja y sube, pero que a largo plazo es ascendente, pues mira, yo invierto y si yo veo que cae, yo no voy a vender. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es su tendencia. Yo no voy a comprar algo en 100 que ujú. cayó a 80 y lo voy a vender. ¿Por qué? Porque me afectó mis emociones. No, entonces si no tengo ese control y esa convicción, entonces mejor no invierto. Pero si yo estoy consciente de que eso puede ocurrir en el corto plazo y viene una crisis, porque cualquier persona que invierte en el mercado de valores tiene que entender que invertir viene de la mano con crisis y caídas. La ganancia y la inversión la obtengo cuando estoy consciente de eso y no vendo en una caída. Pues entonces, al yo estar consciente de eso, antes de empezar, pues ya yo tengo ganado, digamos, el riesgo, ya yo tengo controlado el Ujú, riesgo, porque nadie controla lo que va a pasar en el mercado, nadie, yo no sé sí. mañana si se levanta el presidente de Amazon, de Google, de Facebook o el presidente de Estados Unidos, ocurre algo de repente. Mira, yo no sé, yo sé que las acciones van a caer de repente porque por miedo todo el mundo vende. Y eso es corto plazo, pero la historia me ha demostrado la crisis del 2008, me demostró la crisis de 1929, que es la depresión que es la más famosa, la crisis.com que fue en el año 2000, me ha demostrado que han habido crisis enormes, Ujú. ¿ok? Pero si alguien está invertido, si alguien tiene, y voy a continuar con el ejemplo, porque el ejemplo es válido para lo que estoy hablando, si alguien mantuvo sus acciones de TF en todas estas crisis, pues puedes darte cuenta revisando la historia que el que se mantuvo en caída, pues esperó y ese comportamiento del mercado se recuperó.
Bien, bueno, Gustavo, ha sido un gusto inmenso conversar contigo. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero muy pedagógica y didáctica esta explicación de los ETFs para todos aquellos que pensamos encubiertos cuando escuchamos la palabra tenedores hablando de la bolsa. Muchísimas gracias por estos minutos. Gustavo Sánchez, asesor Vale, financiero, en redes sociales @Gusinvest. Gusinvest. 4:59 corriendo, revisamos las noticias.